Hola, es la hora en punto de las 30. Aquí comienza esta agenda abierta de Telesur. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzaremos hablando de la República Bolivariana de Venezuela. Hace una jornada hubo convocatorias por parte de la oposición. También se registraron contundentes convocatorias, contundentes movilizaciones al interior del país, varias regiones, Estado Falcón, Estado Barinas, en apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Mientras tanto, la oposición ha llamado a mantenerse en las calles. Nos preguntamos por qué quieren mostrar a Venezuela en el exterior como un país en caos. Intereses mediáticos, una opción. Justificar una intervención o para presionar más al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tres opciones de respuesta que usted ya tiene en pantalla. Ubíquenos como Telesur Agenda-A en redes sociales. Estamos en Twitter. También hablaremos de una reunión estratégica. China, Francia, el Reino Unido, Rusia y Estados Unidos debaten sobre políticas nucleares, el desarme y la no proliferación. Y en torno a este tema hay inestabilidad y tensión por amenazas. Nos preguntamos en Agenda Abierta, ¿habrá acuerdo? ¿Usted cree que sí? ¿No va a haber acuerdo? ¿O debe haber menos injerencia? Allí las tres opciones de respuesta que ya también están rodando en redes sociales. Recuerda, estamos en redes sociales, @Telesur Agenda-A en Twitter y en Instagram, @Agenda Abierta. Comenzamos. Venezuela demostró una vez más que tiene una democracia fuerte y diversa. En la jornada de ayer, miles de venezolanos y venezolanas salieron a las calles para manifestarse. En Caracas, hubo convocatoria de la oposición para varios puntos de la ciudad, mientras el chavismo siguió concentrado en la vigilia de defensa del Palacio de Miraflores en la capital. Pero también enseñó presencia en el interior, con marchas multitudinarias en el estado Falcón y Barinas. Aquí en Falcón, como en toda Venezuela, movilizaciones por todos lados, el pueblo en la calle demostrando que no estamos de acuerdo con imposiciones de ningún imperio, de ninguna Unión Europea ni de ningún país del mundo sobre la patria bolivariana. Como tú lo puedes apreciar, los adultos estamos en la calle defendiendo a Nicolás. Aunque dentro del país se mantenga la normalidad y tranquilidad, desde el exterior, las amenazas golpistas se intensifican. Antes de empezar los actos opositores, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, hizo una llamada a Juan Guaidó, afirmando prestar total apoyo y evidenciando una vez más que la oposición venezolana sigue órdenes del imperio. Frente a eso, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su lealtad a la nación y avanza en el despliegue de la fase inicial de los ejercicios militares Bicentenario Angostura 2019. Que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo bajo la dirección de nuestro comandante en jefe para diseñar una nueva arquitectura geoestratégica para la defensa de Venezuela. Hemos identificado áreas transfronterizas de interés y de influencia, espacios a través de los cuales desde Colombia y otros países nos traen males hacia acá. Hemos tenido una lucha constante y permanente para garantizar el bienestar del pueblo venezolano como Fuerza Armada. Hoy en Agenda Abierta damos seguimiento al análisis de la resistencia popular frente a los ataques injerencistas contra Venezuela. Ahí estaba un contexto para entender y comprender qué es lo último que ha ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela. Revisemos precisamente Prensa Venezolana, portal de la radio YVKE Mundial. El titular aparece en pantalla. Cabello hace referencia al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, al diputado Diosdado Cabello. Calificó de irresponsable a la Unión Europea por promover injerencia en Venezuela. Es integrante, además de la Asamblea Nacional Constituyente, también integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y calificaba a Diosdado Cabello entonces como irresponsable a la propia Unión Europea por promover acciones de injerencia, decían, y de golpe de Estado en Venezuela, junto con el principal autor, Estados Unidos. Cabello además recalcaba que quienes están dirigiendo el bloque europeo son grandes irresponsables, porque hay familiares de origen español que residen en Venezuela.
familiares de origen italiano y de origen portugués. No le importan sus nacionales, aseguraba Cabello. También advertía que las acciones desestabilizadoras impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela trascenderá en todo el continente. Allí la información que refleja el portal de la radio YVKE Mundial. Otro medio de comunicación de Venezuela, Ciudad Caracas. Cambiemos rápidamente, ahí aparece el titular en pantalla. Intelectuales de España respaldan al gobierno de Nicolás Maduro. La red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad en Galicia, en España, ha manifestado recientemente, hace algunas horas, su respaldo al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y todo ello ante las amenazas de un golpe de Estado en el país promovido por Estados Unidos. El gremio ha hecho énfasis en que la presidencia de Nicolás Maduro no es ilegítima y tampoco es ilegal. Él ganó constitucionalmente con el apoyo de 6.248.864 electores. El movimiento además ha recalcado que allí está el presidente Nicolás Maduro en pleno ejercicio de su cargo y que tiene legalidad alguna la acción que mantiene en defensa de la soberanía. Caso contrario, no hay ninguna legalidad la autoproclamación de Juan Guaidó, y que es absolutamente arbitraria y que también es inconstitucional. Así es como está reflejando la prensa venezolana la información que se cierne en el mundo sobre la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, las denuncias del golpe vienen de varios lugares. El ex alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, el estadounidense Alfred Zayas, que también es abogado y referencia en el derecho internacional y en derechos humanos públicos, publicó en redes sociales recientemente información que tiene que ver con Venezuela. Además aseguraba: mi informe al Consejo de Derechos Humanos en marzo 2018 formula 23 principios de orden internacional. La mayoría, publica Albert, de ellos son violados por Estados Unidos. Allí la información. Pasemos ahora al contexto, ya nos vamos a ir hasta Venezuela con la actualidad. Nuestro corresponsal nos espera y posteriormente pasamos al análisis. Nos espera también nuestro invitado en piso. Varios movimientos sociales se suman al respaldo de las instituciones venezolanas por las agresiones estadounidenses que, entre otras cosas, buscan derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde múltiples países en el planeta, movimientos sociales, organizaciones sociales, líderes políticos, líderes sociales, se han movilizado, se han pronunciado para rechazar la arremetida que viola el derecho internacional y para respaldar además al pueblo y al gobierno de Venezuela en esta coyuntura. Algunos de esos países desde donde llegan las expresiones de solidaridad son Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Honduras, Alemania, Francia, España, Túnez, Mali, Kenia, Tanzania y Namibia. Allí algunas naciones desde donde movimientos sociales se han pronunciado en apoyo al gobierno constitucional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora bien, en la jornada anterior, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también anunciaba la inversión de unos 100 millones de euros y además de 60.000 millones de bolívares soberanos, y esto para el despliegue de la denominada misión Venezuela Bella, que entre otras cosas busca remodelar las 61 mayores ciudades del país. Vamos a ver cómo lo decía. No es la Venezuela bella que queremos, pues. O queremos una Venezuela en guarimba. ¿Ustedes quieren guarimba para Venezuela? ¿Quieren una Venezuela quemada, destruida? Que levante la mano quien quiere guarimba. Quien levante la mano quien quiere una Venezuela destruida, quemada, fea. Nadie. Queremos una Venezuela bella, que brille. Mientras más bella sea Venezuela, mejor para todos y todas. Mejor para la familia, para la comunidad. Esto lo decía el presidente Nicolás Maduro en Caracas, ciudad capital, en Catia específicamente. Tenía una reunión con los diferentes integrantes de las carteras ministeriales de su gobierno y allá entonces el anuncio que hacía hace un día el presidente Nicolás Maduro. Voy a la actualidad que ocurre hoy en Venezuela. Luis Tavera, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, a ti, a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Mientras que el golpe de Estado en desarrollo lo denuncia el gobierno de Venezuela, toma más acciones en defensa de la Carta Magna y de la Constitución. Ayer el presidente sostenía una agenda larga de trabajo desde primeras horas de la mañana, donde se reunía con las Fuerzas Armadas de Venezuela. También instalaba la misión Venezuela Bella, como ya escuchábamos en este audio que rodaba hace instantes. Esta misión tiene una característica muy especial, que es embellecer, es recuperar esas ciudades
que todavía sufren destrozos por las guarimbas desde el año 2017. Es por eso que el presidente plantea el diálogo, plantea la paz como única salida para seguir avanzando en el país. Desde ayer también varias movilizaciones en el interior del país, encabezadas por las fuerzas chavistas, y en Caracas los seguidores de la oposición realizaron una convocatoria que, aunque para muchos tuvo poca afluencia, la manifestación se llevó a cabo con total civismo y enmarcado en el derecho que tienen todos los venezolanos de expresarse libremente con tal y sea enmarcado en la paz, Juan Carlos. Hoy también se esperan más movilizaciones, pero esta vez desde los seguidores, desde las fuerzas revolucionarias, que van a estar realizando una concentración en PDVSA, en respaldo, en apoyo, en rechazo a este robo, como lo ha calificado el gobierno de Venezuela, que sostiene a Estados Unidos en contra de la petrolera, de la estatal petrolera de Venezuela. Esta concentración va a arrancar con una marcha hasta el Palacio de Miraflores, desde donde también se van a encontrar con la concentración, con la vigilia permanente que se mantiene allí desde hace ya varios días. Las personas que se mantienen en la calle respaldando al gobierno, la constitucionalidad del presidente de Venezuela, dicen que lo harán hasta que le quede claro a Estados Unidos que el gobierno de Venezuela es un gobierno legítimo y que ellos van a seguir apoyándolo para rechazar estas injerencias que es encabezada por Washington, Juan Carlos. Allí toda la información desde Caracas, desde Venezuela, con Luis Tavera. Gracias, Luis. Buenos días. Un tema que es sumamente necesario someterlo al análisis. Me acompaña en estudios Marco Teruggi. Él es sociólogo y también es cronista. Marco, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con Telesur. Allí veíamos cómo reflejaban algunos medios de comunicación lo que ocurre en el exterior y lo que refleja, ¿no?, otros medios de comunicación sobre la República Bolivariana de Venezuela. Caso puntual, y llama profundamente la atención, Marco, que todas estas acciones que, por ejemplo, está haciendo el presidente Nicolás Maduro, diferentes organismos, la cartera de defensa, por ejemplo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la propia vigilia que se mantiene desde hace ya varios días en el Palacio de Miraflores, que es la sede de gobierno, no se da a conocer en el planeta, tampoco las movilizaciones que se dan al interior del país, salvo las convocatorias de la oposición, que son prácticamente titular en el mundo entero. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué este bombardeo? ¿Por qué quieren generar este choque de opinión, no solamente en Venezuela, sino también en el resto del mundo? Sí, diría que hay dos cuestiones centrales, ¿no? En primer lugar, invisibilizar al chavismo. Necesitan construir afuera la narrativa de que el chavismo ya no existe, que el chavismo es Nicolás Maduro, que está encerrado en el Palacio de Miraflores, rodeado de una serie de militares que además están bajo todos mantos de corrupción, y que ya nadie apoya a este gobierno. Por lo tanto, no tienen que mostrar ninguna imagen, digamos, que haga ver que hay movilizaciones del chavismo todos los días desde hace una semana. Y si uno llega a subir una de esas imágenes a las redes sociales, van a decir que es Photoshop, que es montaje, que es un truco, ¿no? Pero tienen que ver con construir un escenario donde hacen ver que a quienes van a hacerle un golpe de Estado que presentan como democráticos ya no tiene fuerza para pelear y que en realidad el pueblo le ha dado la espalda al gobierno, al chavismo. Y del lado de la oposición es magnificar todo lo que hacen, ¿no? Ayer estuvimos en Caracas, recorrimos, y la verdad que la concentración opositora, están las imágenes y puedo atestiguarlo, era muy pequeña, ¿no? Y no quiere decir que la anterior no haya sido pequeña, digo, pero la de ayer fue muy pequeña, pero Donald Trump tuiteó que fue una masiva movilización. Entonces hay, digamos, un escenario muy complejo porque se invisibiliza al chavismo y se crea un escenario virtual de lo que está haciendo el golpe de Estado que en Venezuela, digamos, lo encarnó la figura de Guaidó y es una suerte de presidente 2.0, ¿no? Virtual. Pero hacia afuera hay un convencimiento de que Venezuela está bajo una suerte de levantamiento popular que está pidiendo que Guaidó sea presidente. Ayer recorríamos, y te digo por eso, Caracas está dividida en dos, ¿no? El oeste caraqueño y el este caraqueño, ¿no? Generalmente la derecha se moviliza en el este caraqueño. Era muy pequeño y el oeste no había absolutamente nada. Pero sin embargo hacia afuera trascendió eso. Entonces hay una maquinaria comunicacional. Han instalado desde afuera un gobierno que quieren decir que es un gobierno paralelo y legítimo, que en realidad no tiene un sustento real hoy en las realidades de las calles caraqueñas. ¿El sustento está en las redes? ¿El sustento está en Internet? Está en las redes y en la conducción de los Estados Unidos, que han sumado a sus aliados, digamos. Desde Trump y todo el armado de la Casa Blanca y sus diferentes espacios de poder, la Unión Europea, que ahora se suma a reconocer a Guaidó, Luis Almagro, el Grupo de Lima, Canadá, Israel, ese bloque ha construido una ficción respecto a Guaidó. Afuera están convencidos que hay un presidente que se llama Guaidó, que hay dos presidentes en Venezuela. Cualquier persona con sentido común, incluso ayer veíamos a los grandes medios que buscaban la masiva movilización de la derecha y se encontraban con
1000 personas en el bastión principal, que es Altamira, en Caracas, y había como cierto desconcierto, digamos, porque si este es el presidente que quiere asumir el poder, estaba rodeado de 60 personas, no anunció nada, y esta es la movilización que se supone que es masiva y hay 1000 personas, ¿cómo contamos hacia afuera que esto es lo que estamos diciendo? Bueno, para eso haces planos cortos, no mostrás sino los rostros y los carteles, hay trucos, ¿no? Camarógrafos, fotográficos para hacer ver qué hay. Ahora, la realidad interna es bien compleja. ¿Pero qué nos indica esto? Que la fuerza, que la conducción, que la estrategia, que el dinero no está en Venezuela, está afuera. O sea, los que están montando un gobierno no están adentro de Venezuela, están afuera. Los generales no están en Venezuela, están afuera. La fuerza hoy principal para intentar sacar al gobierno de Maduro no está adentro, está afuera. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Acá no sirve escuchar a Guaidó. Guaidó repite, y además repite mal. Hay que escuchar a los que están mandando. Y esto hay que decirlo con mucha claridad. ¿Quiénes mandan? ¿Quiénes están afuera? ¿Quiénes mandan? Hablas de generales. Bueno, sectores del poder norteamericano. Digo, los voceros principales tenemos de Trump, Bolton... Gobierno de Estados Unidos. Abrams, sectores. No te diría todo el gobierno ni todo el establishment norteamericano, digamos. También hay tensiones, porque hay, digamos, una pregunta. Está bien, por las redes sociales se genera un cerco, ¿no? Se va creando una situación. Ese cerco es acompañado con medidas económicas y con medidas diplomáticas. Ahora, el asalto al poder no se puede hacer por redes sociales. O sea, sacar a Nicolás Maduro no lo puedes lograr con 1 millón de tweets, ni con 1 millón de reuniones diplomáticas. Tenés que sacarlo por la fuerza. Y ahí es donde viene uno a preguntarse, bueno, ¿y cuál es el plan? Digo, pueden generar esto, presionar hasta un punto muy crítico, pero para sacarlo tienen que hacer una acción. ¿Quién va a hacer? ¿Van a quedar la Fuerza Armada? Hasta el momento no ha pasado. ¿Van a intervenir militarmente? Vamos a ver. La ayuda humanitaria que están planteando es como una suerte de caballo de Troya para entrar a Venezuela. ¿Van a hablar con Colombia para que se preste a hacer un espacio de operación para entrar a Venezuela? Eso es lo que está, digamos, por redes sociales puedes avanzar en trincheras virtuales, crear realidades ficticias. Pero para sacar a Nicolás Maduro, que uno lo ve desde adentro, tenés que tener más que eso. La oposición que está, digamos, en las calles de alguna u otra forma respaldando a Juan Guaidó o a los dirigentes opositores, que si bien unos están en Venezuela, otros están en el exterior, están claramente de acuerdo con el plan de gobierno que está ofreciendo Juan Guaidó. Y esto lo pregunto porque ayer veía en redes sociales, por ejemplo, un video de una joven opositora en Altamira, en el bastión de la oposición, y le preguntaba a un periodista, ¿usted está clara de lo que está pidiendo? ¿Usted está clara de lo que puede significar envío de ayuda humanitaria o una intervención? La respuesta de la muchacha era, bueno, no, la ayuda humanitaria no muy bien, y la intervención es solamente para sacar a Nicolás Maduro del gobierno. ¿Hay claridad en la oposición que está, por ejemplo, en la calle? No, la única claridad es que quieren sacar a Nicolás Maduro. Eso es la única claridad que hay. La derecha nunca dice cuál es su plan de gobierno, salvo que van a hacer elecciones libres. Y lo más preocupante es, si los que están conduciendo esto están afuera, si lograran, supongamos, su objetivo es sacar a Maduro por la fuerza, van a conducir los que están afuera. O sea, este país le va a pertenecer a los que lograron hacer el golpe de Estado. O sea, acá la derecha ha pasado a ser operadora. Yo creo que la derecha, la gente, su base social, no tiene conciencia de eso. Lo que sí está convencida que lo único que hay que hacer en Venezuela es sacar a Nicolás Maduro y todo lo demás no importa nada. Y lo han convencido de que cualquier método va a ser mejor que estar en la situación en la cual estamos. Entonces hay un punto muy crítico y esa es su base social. Y la dirigencia de derecha tiene como un pacto muy complejo porque solo logra movilizarla bajo promesa de tumbar a Nicolás Maduro. Eso estamos hablando de su base dura. Otra cosa son los grupos contratados en los barrios que tienen para hacer acciones de fuerza. Digamos, si se quiere en términos nacionales, la derecha tiene una suerte de arquitectura de varios mecanismos para trabajar la calle. Hay fachadas y hay profundidades, ¿no?, subterráneas con las cuales pueden desarrollar focos de violencia que después hacen ver que son acciones espontáneas en los barrios populares. ¿Creación de grupos paramilitares, por ejemplo? Mirá, hay desde grupos de delincuentes financiados, más o menos de pequeña escala a gran escala, y evidentemente se especula, porque ya lo hemos conocido en el 2017, que hay sectores paramilitares que podrían ingresar dentro de esta lógica de asalto al poder. Por eso te digo, está la realidad Twitter, la realidad Instagram y está la realidad en el territorio, ¿no? Y la semana pasada vimos claramente como en algunos barrios había sectores que atacaban con armas de fuego a los cuerpos de seguridad del Estado y eso tiene un precio. Una bala tiene un precio, una acción tiene un precio. Eso es lo que la derecha desconoce. O sea, la base social de la derecha no sabe de qué es capaz de hacer su propia dirigencia, que responde a su vez a los Estados Unidos, que son los que conducen la guerra en Venezuela, pero la han conducido en Siria, en Libia, ¿no?, en Irak. O sea, acá hay una suerte de inocencia de esa base social que está convencida que está peleando por la democracia. O sea, yo no te voy a decir el que está en Altamira cree que está peleando por la dictadura. Él está convencido que está peleando por la libertad.
Aunque los intereses sean otros, los que conducen sean otros, ese es su profundo interés. Entonces hay que desmontar. Y acá la pregunta es cómo hacemos para convencer. ¿Cómo se puede desmontar perfectamente? Si la base de la estrategia de la derecha es mentir, ¿cómo hacemos para no mentir? Dar una pelea con una capacidad de convencimiento y una suficiente capacidad de dar información real, sabiendo que van a decir que es mentira. O sea, hagamos la prueba. Subí una foto hoy de la movilización del chavismo, ¿sí?, y te van a decir es mentira. Eso fue trucado. Eso fue del año pasado. Ese es el nivel de la pelea. Lo que más pierde es lo que se aproximaría a la verdad. Entonces una pelea muy sucia, conducida por gente que es especialista en eso. Digamos, acá no hay improvisación, ¿no?, en ese sentido. Entonces está claro eso. Si esto ocurre del lado de la oposición, ¿qué es lo evidente entonces? ¿Qué ocurre del lado oficialista? ¿Qué ocurre del lado del chavismo? Porque en la medición de fuerzas han dejado bien claro que no se van a rendir, que no van a dar su brazo a torcer, que no van a permitir una intervención militar, que no van a permitir injerencia en Venezuela. Hay una lectura equivocada de la derecha que la hicieron en el 2017, que creo que la tienen los Estados Unidos, que es subestimar al chavismo. Que efectivamente esta lectura hacia afuera del chavismo ya no existe, la creen hacia adentro y por lo tanto creen que es cuestión de empujar para que caiga. Uno ve hasta el momento el Partido Socialista Unido de Venezuela unido, los movimientos sociales unidos, la organización popular en sus diferentes formas, consejos comunales, comunas, comité local de abastecimiento y producción, siguen unidos. La Fuerza Armada no se ha quebrado, la institucionalidad, los poderes del Estado no se han quebrado. La presidencia sigue ahí, la dirección real de la revolución sigue ahí, o sea, no se ha partido. Entonces hubo como un primer impacto de un golpe muy fuerte. Los poderes del Estado ratificaban respaldo a la defensa de la soberanía. Totalmente. Entonces, acá hay una construcción que uno se pregunta, bueno, entonces, o están, digamos, vendiendo una mentira y diciendo que esto es cuestión de minutos, días, horas para tumbar a Maduro, o tienen un plan de mediano plazo para hacer una asfixia económica, o va a pasar como en el 2017, que otra vez leen mal sus posibilidades, se lanzan una avanzada que es a todo o nada y terminan más cerca de la nada que cerca del todo. Si se habla de la falta de credibilidad de la oposición, ¿por qué siguen manteniéndose movilizados? Desde que comenzó el chavismo en Venezuela, estaban prometiendo sacar del poder inicialmente al presidente Hugo Chávez, ahora han hecho lo propio con el presidente Nicolás Maduro, pero siguen llamando a la calle, siguen generándose movilizaciones. Sí, ahora, de agosto del 2017 hasta el pasado 23 de enero de 2019 no había habido movilización de la derecha. Lograron convocarla nuevamente bajo promesa de sacar a Maduro. O sea, volvieron a activar a su propia gente solamente porque lograron un mensaje a los Estados Unidos que los convocó, una promesa a un gobierno paralelo y una promesa de golpe de Estado que camuflan como un proceso de liberación del país, ¿no? Esa es la única forma. Y de hecho, fíjate que en las movilizaciones de la derecha hay siempre una tensión entre la dirigencia y la base que está ahí apoyándolos. O sea, la dirigencia dice, bueno, mañana vamos a hacer cacerolas y los chiflan, porque quieren ir a Miraflores. Mañana vamos a ir a hablar con los militares para convencerlos y los chiflan, porque quieren ir a Miraflores. O sea, han creado una base social que yo diría que tiene un aspecto monstruoso, porque solo responde al llamado de golpe de Estado. Lo demás no lo logran convocar. Por eso hace un año y medio que no la veíamos en la calle. Ahora, ojo, que la hayan movilizado es una señal de que recuperaron eso. Pero también creo que ellos saben que no tienen que quemar a su base social tan rápido. O sea, la pregunta es, los Estados Unidos están pensando en un conflicto corto, un conflicto largo. Evidentemente hay varios planos, ¿no? Planes, quiero decir, según vayan saliendo, van viendo. Pero también la derecha tiene, digamos, el peligro de salir con mucha fuerza y después quedarse sin capacidad de seguir peleando. Entonces, hay una relación. Y después, insisto, la derecha acá sigue órdenes. O sea, si le dicen de afuera, mañana se sale y reactivan la violencia, mañana se sale y buscan reactivar la violencia. Hubo movimiento de fichas en la dirigencia opositora de Venezuela. ¿Qué pasa con Enrique Capriles? ¿Qué pasa con María Corina Machado? ¿No están figurando en estos llamados que está haciendo ahora Juan Guaidó, que digamos es uno de los rostros no más nuevos, pero sí uno de los que más sale, más evidentes? Sí, María Corina es como la apocalipsis de la oscuridad, ¿no? Digamos, hace años que viene planteando que esto solo es a través de la violencia. Ella va a seguir trabajando esa línea. Hay diferencias en la oposición, evidentemente. Yo creo que lo que hizo Guaidó de autojuramentarse tomó la delantera sobre un acuerdo que no estaba construido internamente, pero esas diferencias que son históricas, que hoy están y no es tan difícil darse cuenta que existen, las saldan los Estados Unidos. O sea, acá la derecha está en bancarrota hace mucho tiempo. No tiene base social real, no tiene liderazgo real. O sea, que uno diga, bueno, una persona que moviliza masas
esto lo han montado los Estados Unidos. Entonces, cualquier sector de la derecha hoy que esté en desacuerdo, en realidad no importa, porque los que mandan están afuera. Y si está en desacuerdo y se queda callado, es un cómplice. Y esto en el 2017 lo vimos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los sectores moderados? No puede ser que toda la derecha sea golpista. Bueno, está bien, pero los que no lo son y son más propensos al diálogo se quedan callados. Y en un escenario así, no salir a decir nosotros queremos diálogo. Digo, por acá hay dos posibilidades, ¿no? O sea, o dialogamos y nos ponemos de acuerdo para ver cómo estabilizamos, o seguimos avanzando en la confrontación. O sea, no hay muchas más posibilidades. La derecha dice no hay diálogo posible. Entonces ayer vimos que Uruguay, los gobiernos de Uruguay y de México dijeron, bueno, dialoguemos. Pero si no, ¿cuál es la salida? ¿Avanzar en un gobierno paralelo respaldado por fuerzas paramilitares norteamericanas? O sea, ¿cuál es? ¿Están dadas las condiciones ahorita para dialogar? Yo creo que hay que. O sea, si no dialogamos, vamos a una confrontación. No porque lo querramos, porque así está planteado hoy el tablero de ajedrez. Entonces, si no dialogás... O sea, la pregunta es cómo hacemos para que el demonio vuelva a la caja. O sea, el problema es que la derecha planteó algo que no tiene punto de retorno. O sea, si yo monto un gobierno paralelo y lo reconozco, ¿cómo hago para volver para atrás? ¿Cómo he hecho para atrás de esa situación? Entonces es un punto muy crítico y seamos sinceros. Hace 2 años alguien decía, no, los Estados Unidos van a montar un gobierno paralelo en Venezuela. Sonaba lejano. Hoy lo hicieron. Entonces yo te digo hoy, una intervención camuflada suena lejano. Pero si hicieron esto, ¿por qué no podrían avanzar en eso? Y acá hay una cuestión complicada, pero uno habla, por ejemplo, con periodistas de Medio Oriente y te dicen lo que están haciendo se parece mucho a lo que hicieron en Medio Oriente. Y reconocen rápidamente, ¿no? El mismo guión. Como el que vio al diablo y le vuelve a ver la mirada y dice, te reconozco, sé lo que estás haciendo. Y esto hay que explicarlo para América Latina, porque es un conflicto inédito para el cuadro latinoamericano. Y precisamente eso, ¿qué representa lo que está ocurriendo hoy en Venezuela? El punto más álgido de lo que ocurre en Venezuela para América Latina, no solamente para la integración, para los diferentes mecanismos de integración, ALBA-TCP, CARICOM y demás, para América Latina por completo. Bueno, primero creo que toda fuerza progresista, de izquierda, nacional y popular, tiene que ver en lo que nos están haciendo ahora en Venezuela algo que le puede pasar. O sea, no es una excepcionalidad el cuadro venezolano. No es que los Estados Unidos hacen eso a Venezuela solamente porque es Venezuela. O sea, es su plan para hacer un golpe de Estado virtual, real, en el siglo XXI, a cualquier proceso que se le salga de su control. O sea, veamos al enemigo común. Porque si no, podría decir, bueno, en realidad es que el chavismo, como no hizo las cosas como yo pienso que debería haberlas hecho, esto generó estas consecuencias, ¿no? Entonces, al final es más culpa del chavismo que de un plan del imperialismo. Decirle eso a un sirio a ver qué te dice. Decirle eso a un libio a ver qué te dice, ¿no? O sea, rápidamente hay mucho más sintonía en el análisis del enemigo. Y yo digo enemigo, me gustaría que fuera adversario, pero está planteando matarnos, o sea, no es un adversario. Entonces, primero hay que ver ese enemigo común. Y después hay que pensar que evidentemente quieren que Venezuela sea un campo de cenizas dominado por los Estados Unidos porque quieren que el continente tenga ese formato. Necesitan gobiernos como el de Duque o el de Macri, como un perro atado por la correa. Que sea el patio trasero de Estados Unidos. Sí, pero además sin margen de maniobra. O sea, ni siquiera con capacidad de ir a recorrer un poquito lo que le da la gana. O sea, atado, amarrado. Preguntémonos, ¿cuál es la política exterior de Macri, Duque o Piñera para América Latina? No tiene. O sea, literalmente no tiene. Es lo que digan los Estados Unidos. Y lo más preocupante no es que sea como una imposición, es que por una matriz cultural, social, histórica, esta clase dirigente, clase social, lo hace como con cierto gusto. Y recuerdo mucho ahora un encuentro que tuvo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y mostraba la similitud en los colores de la bandera y aquella fotografía que era muy criticada y que daba la vuelta al mundo, cuando Sebastián Piñera colocaba la bandera de Chile en el centro de la bandera de los Estados Unidos, asegurando que era un complemento para Estados Unidos. Marco, nos preguntábamos en redes sociales, ¿por qué quieren mostrar a Venezuela en el exterior como un país en caos? Y le dábamos a nuestra audiencia 3 opciones de respuesta: intereses mediáticos, justificar una intervención o para presionar más al gobierno del presidente Nicolás Maduro. 81% de los votos se van por la segunda opción, por justificar una intervención. 11% asegura que es para presionar más al gobierno de Nicolás Maduro, mientras que 8% asegura que es por intereses mediáticos. Allí la opinión de nuestra audiencia, 81%, justificar una intervención. Va en consonancia sobre todo con su respuesta. Sí, te agregaría una cuarta. ¿Cuál? Yo creo que necesitan construir hacia afuera un discurso que diga que el modelo venezolano fracasó. ¿Y fracasó el modelo venezolano? No, yo creo que está en plena pelea. O sea, está peleando contra una estrategia criminal
y tiene dificultades internas, eso es evidente. Y todo espacio político es un espacio que tiene disputa, contradicciones, cosas buenas, cosas que gustan menos, pero es el espacio, digamos, que está intentando resolver su problema. Pero eso es como descubrir el agua tibia, digamos. No hay un proceso limpio, nítido, que avanza linealmente hacia un devenir histórico. Ahora, ¿qué quiere decir Trump? Lo que pasa en Venezuela no es que aplicaron mal el socialismo, es que lo aplicaron bien. Entonces, el fracaso de Venezuela es el fracaso del socialismo. Hay detrás de todo esto una gran pelea ideológica, para que nuevamente nos creamos que la única salida posible es, a lo sumo, intentar regular bien el orden del capital. Entonces, yo te diría esas tres, más la cuarta. Marco, muchas gracias. A vos. Que tenga buena jornada. Hay más informaciones, hablamos ahora de economía. Luis de Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ti y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Bajo un clima de tensión, Estados Unidos y China retomaron este miércoles sus negociaciones comerciales en Washington, destinadas a encontrar un compromiso duradero para la guerra comercial. Las conversaciones se han visto empañadas por las imputaciones de Estados Unidos al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei. El representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, recibió al viceprimer ministro de China, Liu He, en la nueva ronda de negociaciones bilaterales para evitar una escalada en la guerra comercial desatada por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Lighthizer dijo que las dos economías más grandes del mundo luchan por el dominio de las industrias de alta tecnología. En 2015, Beijing lanzó un plan estratégico denominado Made in China 2025 para convertir a la nación en el líder mundial en aeronáutica, robótica, inteligencia artificial, autos de nueva generación y otras áreas. La nueva ronda de negociaciones se celebrará hasta el 31 de enero y Trump ha dicho ya que dará como plazo hasta el 1 de marzo para alcanzar un acuerdo con China. De lo contrario, ha prometido elevar los aranceles. Las autoridades del gobierno ruso continúan expresando su rechazo al robo de activos del gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, describió la acción estadounidense de ilegal y violatoria del derecho internacional. En una conferencia de prensa en Moscú junto al ministro de Finanzas de Argelia, el funcionario ruso también informó que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para alcanzar los indicadores establecidos en el acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en diciembre del año pasado. Creo que ahora es imposible decir desde un punto de vista de extracción cuáles serán las consecuencias que tendrán las sanciones para Venezuela. Creemos que las sanciones son ilegales, violan el derecho internacional e interfieren en las actividades económicas de las regiones. Las sanciones resultan en incertidumbre, por lo que es imposible adivinar el resultado. Debemos vigilar la situación. Y Uruguay sumó 298 pequeñas empresas a su portafolio de exportaciones en 2018. De acuerdo al Instituto de Promoción e Inversiones y Exportaciones, esto constituye un incremento de 22% en contraste con 2017. El organismo agrega que del total de 680 empresas, el 27% se acercó por primera vez a instancias promocionales y un 51% dio continuidad a sus acciones estratégicas de internacionalización. El transcurso de 2018, la participación de las empresas se materializó en 5 ferias, 3 emisiones inversas, 2 rondas de negocios y 10 visitas comerciales. El 65% que se sumó a actividades del programa Uruguay 21 fueron exportadoras de bienes y el 35% de servicios. También el país respondió el año pasado a 443 consultas de asesoramiento de empresas exportadoras o con potencial para la venta al exterior. Y hasta aquí las informaciones en materia económica. Volvemos contigo. Gracias, Luis. Marcamos la pausa. Esto es Agenda Abierta. Ya venimos. Las 5 principales potencias nucleares del mundo, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, se reúnen desde ayer en Beijing para debatir sobre políticas nucleares, el desarme y la no proliferación. En el primer día de encuentro, las naciones conocidas como Grupo P5 no llegaron a un acuerdo sobre un nuevo tratado de no proliferación nuclear. Sin embargo, el debate seguirá en el día de hoy. Esperamos un progreso positivo en esta conferencia de Beijing. Esperamos que los 5 estados fortalezcan la comunicación sobre temas estratégicos globales, aumenten la confianza mutua y gestionen adecuadamente las diferencias.
Actualmente está vigente un acuerdo de no proliferación firmado en 1968 por todos los países del P5. La cita sucede en un contexto de inestabilidad y tensión internacional justamente en torno de este tema, generado primero por el rompimiento unilateral de Estados Unidos del Tratado de Armas Nucleares de Irán y de la imposición de sanciones económicas. También porque Washington amenaza con salir del Pacto de No Proliferación de Armas de Medio Alcance, firmado durante la Guerra Fría con Moscú. Y por fin, por la actuación injerencista de la Casa Blanca en las conversaciones por la paz y la desnuclearización de Corea del Norte y del Sur. Creemos que es necesario enviar una señal clara y firme en nombre de nuestros 5 países sobre nuestro enfoque responsable y constructivo para resolver los problemas actuales en materia de desarme nuclear y de la no proliferación. También acerca de nuestra disposición para un diálogo serio y respetuoso sobre todos estos temas entre las potencias nucleares, así como entre otros países. ¿El mundo está frente a una nueva amenaza nuclear? ¿Los países lograrán un nuevo acuerdo? Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos todos los posibles resultados de la conferencia de las mayores potencias nucleares del mundo. Bueno, pero eso no es lo único que ocurre. Mire lo que reflejan medios internacionales. Revisemos portal ruso Sputnik. El titular lo traemos a pantalla. Estados Unidos asegura no desarrollar nuevas armas nucleares durante una reunión de las 5 potencias nucleares que se realiza, por cierto, en Beijing, en la República Popular China. La Secretaría de Estado adjunta declaraba recientemente que Estados Unidos debe disponer de fuerzas nucleares modernas, flexibles y estables, que estén seguras, lo que no quiere decir que Estados Unidos esté creando nuevas armas nucleares o que persiga nuevos objetivos nucleares en el mundo. Eso no lo hacemos, decía, por ejemplo, la secretaria. Además, señalaba que seguirán comprometidos desde los Estados Unidos con las obligaciones en virtud del régimen de la no proliferación por el que todos deben trabajar en conjunto. Hay otro medio de comunicación, vamos a revisar prensa española, el diario.es, aparece en pantalla el titular. Las principales potencias nucleares se comprometen con la no proliferación. China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos acordaron hacer cumplir el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en su totalidad. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Jen Shuang, explicaba recientemente que los 5 países conocidos como el Grupo P5 llegaron a este acuerdo para conseguir de forma gradual el objetivo de un mundo libre de armas nucleares. Así está reflejando la prensa internacional. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968? Artículo 1, vamos a ver el artículo 1 de este Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, lo traemos por favor a pantalla. Cada Estado poseedor de armas nucleares que sea parte del tratado se comprometerá a no traspasar a nadie en armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, ni el control sobre tales armas, y a no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a algún Estado no poseedor de armas nucleares a fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos. Bueno, pero no es lo único. El artículo 6 asegura que cada parte en el tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares. Allí lo que aseguran lo que se dice desde el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que está vigente desde 1968. Ahora bien, ¿cuáles son los países firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear? Pues estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos, de Francia, de China y del Reino Unido. Ahora, los países no firmantes del tratado, bueno, acá intervienen Pakistán, la India, Israel y Corea del Norte. Pero ¿cuáles son las ojivas nucleares que se estima por cada país? Vamos a traer de inmediato la información a pantalla, por favor. Allí aparece. El estimado por país. Rusia está encabezando la lista. Estados Unidos le sigue, Francia, China, el Reino Unido, Pakistán, la India, Israel, Corea del Norte. Y ojo, atención con esto, porque Israel no reconoce la existencia de ojivas nucleares, y acá en pantalla ya cada cantidad estimada además por cada país. Rusia hace parte de esta reunión. En Moscú está Hansel Oro con más detalles.
Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Rusia ha expresado sus preocupaciones sobre los posibles riesgos de una guerra nuclear. Esto es precisamente en el marco de la conferencia que se está celebrando en Pekín por 5 países poseedores de armas nucleares. Me refiero a China, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y esta nación euroasiática. En el caso de Rusia está participando el propio vicecanciller Sergei Ryabkov, que incluso espera conversaciones con la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Andrea Thompson, para control de armas y seguridad internacional. En el caso de Ryabkov se había también evidenciado de que estos 5 países no estaban de acuerdo con firmar una declaración conjunta al finalizar el evento. Durante esta jornada, según Ryabkov, esto es precisamente que se ha socavado la confianza mutua entre estas 5 naciones. En el caso también de posibles conversaciones con Thompson, la subsecretaria de Estado de esa nación norteña, se espera a partir del contexto desatado precisamente de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a continuar con este tratado sobre misiles de alcance medio y más corto. De hecho, lo anunció en un tuit y le habían dado un ultimátum a Rusia para lograr al menos una redirección en cuanto a este tratado. También Ryabkov ha enfatizado de que es necesario mantener este tratado en cuanto al START 3, que es el que debería renovarse para 2021, pero hasta este minuto la parte estadounidense no ha mostrado síntomas de que esto pudiera realizarse. Así también se han expresado las preocupaciones de mantener la paz y la seguridad internacional. También se ha denunciado el asedio por parte de los países integrantes de la OTAN, sobre todo las fronteras de Rusia, y en el caso de los países de Medio Oriente también buscar velar por el seguimiento de ese territorio, tratar de llevar allí enfoques desde el punto de vista diplomático y no desde el punto de vista militar, que sin duda Estados Unidos y la coalición internacional ha llevado en varios planos, lo cual ha contribuido a una escalada de las acciones, de las tensiones en ese territorio. Hasta acá la información. Adelante. Hansel Oro con toda la información desde Moscú, en Rusia. Rápidamente, moves a los Estados Unidos, en Washington. ¿Recuerdan el titular del medio de comunicación Sputnik? Estados Unidos asegura no desarrollar nuevas armas nucleares. Bueno, esto se ha dicho desde una de las secretarías de gobierno de Donald Trump. Alina Duarte, más detalles. Buenos días. ¿Qué otra información se produce? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos. Así es, en realidad son muy pocos los medios que realmente están tomando estas informaciones, incluso retoman también varias de las agencias rusas, porque aquí no está siendo tan comentado. Y no es menor, es un momento en el que Estados Unidos, como ya bien lo mencionabas, decide retirarse o amenaza con retirarse de este tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio, que podría ocurrir incluso de así concluirse este fin de semana, a menos que Moscú decida destruir este misil que Washington se le ha pasado alegando que es aquel el que rompe el acuerdo, este tratado de fuerzas nucleares. Y bueno, esto se da también en un momento, Juan Carlos, en donde Estados Unidos está impulsando la desnuclearización de la península coreana. Sin embargo, ayer en el Congreso aquí se presentaban 2 proyectos bipartidistas, es decir, republicanos y demócratas presentaban 2 acuerdos. Uno de ellos para bloquear el financiamiento de la retirada de tropas estadounidenses de Corea del Sur, y ambos ponían ciertas condiciones. Una de ellas es que se demostrara un progreso transformador en los diálogos con Corea del Norte, y la segunda, que el Ministerio de la Defensa de Corea del Sur pudiera demostrar fehacientemente al gobierno de los Estados Unidos que podrían defenderse sin la necesidad de acudir a la administración de Donald Trump. Un segundo acuerdo también tendría que ver con el retiro de tropas anunciado también por la administración de aquí de Estados Unidos. Recordemos que hace unas semanas se anunció el retiro de tropas de Siria. Este segundo proyecto bipartidista se presentó ayer en el Congreso también. Es un momento bastante tenso, sin embargo todavía no se sabe, lo escuchábamos ya, a qué tipo de acuerdos puedan llegar en Beijing. Unas relaciones bastante tensas. Nosotros estaremos dando seguimiento a ver cómo continúan estos acuerdos bipartidistas sobre el tema y las reacciones que puedan ocurrir aquí en Washington. Alina, muchas gracias. Alina Duarte con toda la información desde Washington, los Estados Unidos. Un tema además que sometemos al análisis. Me acompaña el doctor Lajos Shashdi León Borja. Él está en Puerto Rico, además es profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. También es analista especializado sobre todo en asuntos de seguridad. Profesor, buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme. Buenos días. Profesor, mire, una reunión del P5, posiblemente haya un acuerdo sobre la no proliferación, sobre el uso de armas nucleares. ¿Es oportuna esta reunión, sobre todo con el enfoque que se le ha dado desde Estados Unidos, con las amenazas de forma unilateral, con la salida de Estados Unidos de este pacto nuclear?
Bueno, es un tipo de reuniones que se ha estado llevando a cabo desde el 2009. La última, la anterior, creo que fue en 2016. Ahora, pues, le tocaba a la China, presidir una reunión. A cada uno de estos 5 miembros le toca eventualmente de manera rotativa presidir reuniones de este tipo. Y aunque lamentablemente, según pues se ha mencionado, no ha habido una declaración final conjunta de los 5 países en vista a las serias discrepancias que hay entre ellos, pero es importante que sigan hablando, que haya un foro de diálogo entre estas potencias nucleares oficiales, porque hay otras que no serán oficiales, pero que lo son, y pues tratar de buscar una solución. Yo podría decir, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si ante los asesores belicistas del presidente Trump como John Bolton no hay posibilidades de diálogo, de un acuerdo, podría haberlo con otro presidente que esté dispuesto a escuchar a los otros miembros, potencias nucleares oficiales, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que son, pues, aparte de Francia y el Reino Unido, Rusia y China. Pero lo importante es que haya, pues, un proceso de diálogo. El problema es que dado pues la situación internacional y en vista de las políticas de Estados Unidos con respecto al uso civil de energía atómica, que es pues uno de los pilares en cuanto a lo que se considera en el Tratado de No Proliferación. Otro pilar, el desarme nuclear. Otro pilar, la no proliferación de armas nucleares. Bueno, ya vieron con Irán que decidió limitar su derecho soberano ante las Naciones Unidas de perseguir a cabalidad su tecnología civil nuclear para usos civiles. Se comprometió a limitarla para también que le quiten las sanciones que Estados Unidos le había impuesto a la comunidad internacional. Pues viene Donald Trump y decide retirarse, a pesar que un informe de la inteligencia americana presentado ante el Congreso de Estados Unidos acaba de decir que Irán no está persiguiendo armas nucleares. Pero, claro, por las presiones del Estado judío de Israel sobre la administración Trump, hay gente dentro del gobierno de Trump que está estrechamente ligado a este país del cercano oriente, Israel, pues atacan y castigan a Irán bajo el temor incluso una intervención militar, como se reportó en la prensa, creo que el New York Times, que John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, un peligroso belicista, pues había querido que se ataque a Irán, pues desde que lo nombraron, al menos en una ocasión, desde que lo nombraron a su puesto. Así que Irán, pues, no tiene armas nucleares, pero ya ven, la actitud se compromete por tratado, no paga. Entonces Corea del Norte tiene armas nucleares, tiene los medios para lanzarlo, pero Corea del Norte no creo que se desarme nunca mientras haya el peligro a que sea atacado si se desarma. Y tienen como lección Irak del 2003, no tenía armas nucleares ni armas químicas, ya se había desarmado y lo sabemos porque Estados Unidos no las halló después de invadir a Irak en 2003, sucumbe a una invasión angloamericana. Libia renunció a su arsenal de armas químicas, sus misiles balísticos, tengo entendido también, tenía un incipiente programa de armas nucleares que recién empezaba, lo abandonó, se hizo aliado de Estados Unidos bajo George W. Bush, y hasta la CIA llegó a pues elogiarlo por su colaboración contra Al-Qaeda, el grupo terrorista islamista sunita. ¿Y qué pasa? Que en 2011 Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte le atacan y provocan el colapso del gobierno libio y su actual fragmentación. Siria, la misma cosa. Profesor, en todos estos países de los que usted hace referencia, sabe que también estamos en redes sociales, profesor. Hay un usuario, por ejemplo, Faber Abelardo, publica el simple hecho que esté Estados Unidos metido allí en esta reunión. Ya sabemos qué acuerdo no hay, porque ellos, hace referencia a Estados Unidos, son los primeros en incumplir. ¿Eso es una mala estrategia, una mala asesoría de Estados Unidos? ¿Por qué este incumplimiento? ¿Realmente beneficia al planeta este incumplimiento? Medidas unilaterales que vienen desde la Casa Blanca, profesor. Bueno, en parte se debe, cuando pienso en incumplimiento, en cuanto a la paz internacional, la seguridad internacional y el intervencionismo militar de Estados Unidos en estos países que he mencionado y en otros, ¿no? Por ejemplo,
de mucha actualidad, como ustedes saben muy bien. Así que eso por un lado. En cuanto a armas nucleares, bueno, ahí la situación es, si es cuestión de modernizar su arsenal, Estados Unidos, como lo hace Rusia, como lo hace China, modernizan las ojivas que ya podrían estar obsoletas, anticuadas, en algunos casos las remozan, las modernizan o hacen pues cálculos para ver si todavía podrían funcionar. Ahí entra el aspecto de la disuasión nuclear. Estados Unidos las tiene en teoría porque Rusia las tiene, Rusia y Estados Unidos las tienen porque otros las tienen, nuevos miembros del club nuclear que ya saben que desde hace tiempo no es solamente China, Francia, Reino Unido, pero Israel que las tiene, Corea del Norte las tiene, la India las tiene, Pakistán las tiene y probablemente las tenga ya o las va a tener Arabia Saudita, que firmó el Tratado de No Proliferación comprometiéndose a no tenerlas, pero que ya ha habido informes que está desarrollando aparentemente en el desierto una fábrica para misiles balísticos de combustible sólido que podrían llevar armas nucleares. También se ha dicho en reportes anteriores que los saudíes financiaron el programa de armas nucleares de Pakistán y de sus misiles para lanzar esas armas y que en caso necesario le pedirían a Pakistán que le dé sacado de la repisa armas nucleares que ya haya fabricado Pakistán. Otra posibilidad, tienen enormes yacimientos de fosfato mineral. Jordania, satélite Arabia Saudita, también los tiene. Al parecer el fosfato mineral tiene micropartículas de uranio, pero con una industria química poderosa como la que tiene Arabia Saudita por su industria petroquímica, podría probablemente aislar el uranio y producir ojivas nucleares de allí. O sea que aliado de Estados Unidos, estrecho aliado, que la administración Trump ha querido reclutar a Arabia Saudita contra Irán, pero ya ven, no, que sepamos, Estados Unidos no presiona a su aliado a Riad a que abandone la posibilidad de armas nucleares. O sea que ahí podríamos ver un caso, aparte ya del mero hecho de que Estados Unidos modernice su arsenal nuclear, pero yo diría que eso es para mantenerse al día, aliados como Arabia Saudita que estarían violando el Tratado de No Proliferación y Estados Unidos, como en el caso de Israel, se hizo de la vista gorda. Ahora, claro, Estados Unidos no cumple con los tratados, porque ahí eso es otra cosa, el proceso de control de armas. Hay una serie de tratados que son pilares de la seguridad nuclear internacional. Uno de ellos, importantísimo, era el Tratado contra Defensas Antimisiles de 1972. George W. Bush se retiró unilateralmente en 2002. Eso ha sido como una caja de Pandora, porque les doy un ejemplo. Al desarrollar defensas antimisiles Estados Unidos y crear una carrera de armamento con otras potencias nucleares como Rusia y China en ese ámbito, Estados Unidos ha desarrollado misiles señuelo para hacer prueba, para probar sus misiles antimisiles. El problema es que esos misiles señuelo, producidos por ejemplo por Lockheed Martin, creo que Northrop Grumman también, por la Boeing, tienen el alcance como un misil balístico de alcance intermedio o de alcance medio prohibidos por el Tratado para la prohibición de armas nucleares de corto alcance y alcance intermedio lanzados desde tierra, el Tratado INF de 1987. O sea que por ese lado Estados Unidos está violando el tratado, quizá por eso se quiere salir, porque ya tiene los modelos para fabricar esos misiles que el tratado le prohibía. ¿Y por qué? ¿Cómo fabricó esos modelos, esos señuelos que servirían la base de misiles que violarían el Tratado INF de 1987? Por la salida del Tratado contra Defensas Antimisiles. O sea que es un proceso como efecto dominó. Y según parece, el gobierno de Trump pretendería, si es reelegido en 2020, pues salirse del nuevo Tratado START, que se firmó entre la administración de Obama y el presidente Medvedev de Rusia. Y eso sería también algo trágico. Y esto, mire, no ha terminado de ocurrir, profesor, y ya todas las repercusiones que genera alrededor del mundo y sobre todo el rechazo internacional, no solamente de sectores sociales, población, sectores ambientales, sino gobiernos y estados. Profesor Layos, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Tenga buenos días. Un placer. Gracias. Hasta la próxima. Hablamos de otras informaciones. Vámonos de inmediato con la actualidad deportiva. Me espera en el estudio don Fernando Núñez. Don Fernando, vino rápido, oye. Vino rápido, sí. Vamos, ¿qué es lo último en deportes, Fernando? Tenemos informaciones importantes de que hablar. Barcelona, también de Venezuela. Hay varias informaciones deportivas, Juan Carlos. Adelante. Vamos comenzando en este caso en Caracas, Venezuela. Pues el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Pedro Infante, junto a Alexander Vargas, secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, estuvieron presentes en una reunión
reunión con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, donde hablaron sobre lo que serán los Juegos Comunales y la importancia que tiene el plan de masificación deportiva para toda la juventud del pueblo de Venezuela, y a su vez se comprometieron para que también se realicen juegos en horas nocturnas. Presidente, tenemos lo que usted dijo, lo nuevo. Vamos a cambiar todo esto, presidente. Vamos a montar liga nocturna, deporte de noche en todos los espacios públicos, deportivos, culturales y sociales, y que el deporte de noche llegue, y creo que vamos a contribuir. El ministro Reverol sabe que vamos a contribuir a bajar los índices de violencia y delincuencia en esos espacios. 2019 nosotros vamos a lanzar con muchísima fuerza los Juegos Comunales 2019, y todos los espacios de la Misión Venezuela Bella serán espacios de competencia para los Juegos Comunales 2019. Se incorpora como una de las líneas fundamentales del plan de masificación deportiva. Recordar que nuestra ley del deporte establece la masificación como prioridad en el artículo 12 de la ley, y que nuestra Constitución dice que el deporte es un derecho fundamental para todas y para todas. Así que nos sumamos con el deporte, la cultura, el turismo, la historia, para que estos espacios sean de disfrute para todos nuestros niños y nuestra juventud. Y fíjense, en contraste con Venezuela, en este caso, como dicen en este país, derecho fundamental, el deporte. En Argentina, en este caso, este miércoles se conoció que el presidente de este país, Mauricio Macri, eliminó por medio de un decreto de necesidad y urgencia la Secretaría de Deportes, convertida ahora en una agencia nacional. En la normativa presentada en un boletín oficial se especifica que una de las premisas del Ejecutivo es lograr supuestamente la utilización racional de los recursos públicos para potenciar una gestión más eficiente. El nuevo polémico organismo manejará los ingresos de recaudaciones, ventas, locaciones u otras formas de contrataciones de sus bienes muebles y servicios, además de derechos publicitarios y comercialización de espacios publicitarios de los bienes bajo su custodia. Tras este anuncio, varios personajes reconocidos expresaron su rechazo en redes sociales a esta iniciativa de Macri, que degrada al deporte argentino al privatizarlo. Hubo, por supuesto, algunos comentarios y reacciones. Vamos a ver. Ahí los vemos. Justamente el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, Hugo Yasky, tuvo la siguiente reacción. El gobierno del expresidente de Boca y sus amigos disolvió en este caso la Secretaría de Deportes y armó una agencia que se va a manejar fondos privados. La privatización del deporte distorsiona su objetivo final y pone en riesgo el futuro de miles de jóvenes allí del deporte argentino. Polémica esta noticia, Juan Carlos, justamente en contraste, como lo decíamos, en Venezuela. Aquí es un derecho, en este caso en Argentina lo cercenan. Y la pregunta es ahora, ¿qué repercusión puede tener, sobre todo con temas de inversión y apoyo para los jóvenes deportistas? Vamos a ver qué va a suceder entonces. Don Fernando, muchas gracias. Nos vemos en la Meridiana y a las 11 de la mañana, tiempo local en Venezuela. Exactamente. Gracias, Fernando. A ustedes, como siempre, muchas gracias. Manténganse en sintonía de Telesur. Tenga buena jornada.